Bueno, continuamos con nuestro show. Ya escuchó usted la música. El responsable es el señor Armando Gamboa. La voz del señor Carlos Carvalho, que usted la va a identificar, por supuesto. Oscar Valdemar también. Oscar aquí está acompañando a nuestro queridísimo amigo, invitado y compañero de muchos años, Toño Rosique, que ya platicamos de otras cosas, pero ahora vamos a entrar en detalle de la música. ¿Cuál es tu música favorita? Mira que te traje sinodales. No. Primero que nada, gracias por invitarme. Este espacio de inmediato percibes que tiene mística, que tiene historia, que tiene ambiente, que tiene profundidad el espacio. Y cuando empiezo yo a ver todo esto, está lleno de memorias, de recuerdos, de conexiones emocionales. Es como un pequeño museo, ¿no? De emociones, de todo, tanto musicales como deportivas, y eso me encanta. No, gracias por invitarme, en verdad. A todos y de reconectarnos con muy buenos amigos que hemos hecho a lo largo de este viaje en la fabulosa industria de la radio y de la televisión. Oye, y de música, y del teatro, y de la literatura que tanto te apasiona. Mira, yo no soy ningún experto, ningún conocedor, pero la disfruto muchísimo. La música yo creo que ha permeado mi vida durante toda mi existencia y soy un apasionado del rock, soy un apasionado del jazz. Vivimos tiempos complicados ahora bajo la dictadura del reggaetón, sí, del urbano, que pues hay cositas buenas, pero la verdad es que no es lo mío. Hace poco estaba tocando aquí rock en tu idioma sinfónico, que ya tuve la oportunidad también de verlo, y te reconectas con las grandes voces y con grandes rockeros de los años 80, 90, que pues construyeron mi adolescencia y mi juventud. Toño, tú viviste en Inglaterra, ¿no? Sí. Y sabemos que eres un apasionado de los musicales. También. ¿Cómo ves la industria musical aquí en México? Que, por cierto, recientemente se celebraron los 25 años de Ocesa, de que llegó el primer musical a México. Saludos a Morris Gilbert. ¿Y tú qué opinas de los musicales en México? ¿Cómo los disfrutabas allá? ¿Y cómo ves la industria actualmente aquí en nuestro país? Mira, a mí el teatro musical me gustó desde la primera vez. O sea, desde la primera vez que a lo mejor un poco por accidente fui a Nueva York y dije, bueno, pues todo el mundo va a ver El Fantasma de la Ópera, pues vamos a verlo, ¿no? Y la música conectada con la actuación, con toda la magia del teatro, me cautivó, me enganchó para siempre. Y ahora cada vez que tengo la oportunidad de ir a Nueva York o a Londres, no me pierdo un musical. Voy, los repito, los vuelvo a ver. Y cuando vienen a México esos mismos musicales, como El Fantasma de la Ópera, sí, El Hombre de la Mancha, Billy Elliot, los vuelvo a ver ahora en la versión con los grandes cantantes y actores mexicanos. Creo que la Ciudad de México te ofrece una gama cultural muy amplia. Mi esposa es de Monterrey, por ejemplo, y la oferta teatral es mucho menor. O sea, van, sí, pero están un par de semanitas y vámonos a la siguiente ciudad. Y aquí la verdad tenemos la fortuna de que tú abres la cartelera el sábado, el domingo, hay algo que ver. Por lo general siempre encuentras algo que ver. Creo que la Ciudad de México, en cuanto a oferta cultural, a veces los capitalinos ya no la valoramos tanto, pero yo sí me siento privilegiado. ¿Tú te has sentido orgulloso, por ejemplo, de alguna producción que hayas visto en Broadway o en Londres y que digas, wow, la montaron aquí en México y quedó espectacular? ¿Cuál sería? Mira, es una gran pregunta. Disfruté mucho El Fantasma de la Ópera aquí, porque aparte creo que como mexicanos vamos teniendo conexión y afinidad con actores que hemos visto durante toda la vida. Y entonces te da gusto verlos en ciertos papeles, ¿no? Hay unos musicales que son mejor logrados que otros, pero la verdad es que te da gusto, tenemos que intentarlo. Claro. O sea, vi El Hombre de la Mancha con Benny Ibarra, pues Benny era mi ídolo cuando yo era niño en Timbiriche, y me dio gusto verlo, o sea, me dio gusto que se atreviera, sí, claro, que se saliera de la zona, no digo de confort, porque ningún músico está en zona de confort, y menos en este país, al menos de control, y que dijera, voy a intentarlo. O cuando ves a Eric Rubin interpretando Jesucristo, sí, superestrella, dices, tiene una voz tremenda, ¿no? Claro. Y más allá de todo eso, tenemos que intentarlo, tenemos que atrevernos, porque si no el teatro se va a apagar. Y más allá de que compararnos con una industria que tiene más de 150 años, como en el West End de Londres, claro, o en Broadway, hay que mantenerla viva. Oye, y ahora que estuviste, porque sé que estuviste en Inglaterra, cuéntanos de Inglaterra, el sabor de Inglaterra. La ciudad de los Beatles, sí, de los Rolling. ¿Viviste en Liverpool? ¿No? Yo viví en Liverpool. Mira, es una historia muy padre para mí porque cuando yo me gano una beca y me dicen, tú puedes irte a estudiar a la universidad que quieras, a la ciudad que quieras, siempre y cuando te acepten, ¿no? Mandé mis aplicaciones, me aceptaron en 3 o 4. Tenía yo Sheffield, tenía Edinburgh en Escocia, tenía Leeds. Y cuando me aceptan en Liverpool dije, es aquí. Uno,
Porque es una de las grandes capitales del fútbol, Ajá. con Liverpool, con Everton, con fútbol de primera línea de Liga Premier. 2, porque es una ciudad identificada con la música, con el rock, la ciudad de The Beatles, pero no es el único grupo que ha salido de ahí. Ajá. Y la verdad es que ahí fue cuando verdaderamente me empecé a dar cuenta del calibre y la capacidad musical de esa isla de 60 millones de habitantes que ha sacado a tantos músicos y tantas aportaciones a la música a lo largo de la historia. Es increíble cómo una islita ha sido capaz de mover o de marcar el ritmo del rock y de la música en general a nivel internacional. Bueno, y hablando de lo que comentabas de Liverpool, ahí se gestó un subgénero, que es el Mercy. Exacto, Sí, el Mercy Beat le llamaban, o el... Era un género Sí. donde casi todos los grupos se oían igual. Era la época de Beatles, Sí, claro. la primera época de Beatles. Sí. Pero se crean ahí una serie de grupos que tenían el mismo sonido, el sonido Liverpool. Exacto. Además, sí. El- sí, sí. El Mersey es el río que pasa divide por una de sí, la que ciudad, pasa sí. por Liverpool. De un lado está el Everton y del otro está el Exactamente. Liverpool. Entonces, tiene razón. O sea, la historia de la ciudad dice que era, incluso para los Beatles, cuando empezaban, era muy difícil que tú como banda, como grupo, te dieran 1 hora a la semana en un bar. Tenías que hacer fila, lista, de espera. Entonces, hay un libro muy bueno de Malcolm Gladwell que explica que un día un manager holandés le dice a los Beatles: oigan, muchachos, ustedes suenan muy bien, ¿por qué no se vienen el verano a Ámsterdam? ¿Qué les doy? ¿Les doy un lugar para vivir arriba del bar? Les doy, pues ahora sí que alcohol, el que necesiten, y lo que les voy a dar son turnos, creo que eran turnos de 6 horas Sí. continuas. Porque como se estilaba que en los strip clubs de Ámsterdam, en la zona roja, tuviera bandas tocando en vivo, los Beatles dicen que eso fue clave, y ustedes lo conocen Sí. mejor, para que ellos pudieran desarrollar toda esa maestría musical, acertar, equivocarse, ensayo, error, Sí, y que cuando regresaron meses después ya traían las 10,000 horas que necesitaban para triunfar. De vuelo, sí. Y no olvidemos Hamburgo, Hamburgo, también clave para con los Beatles. sus nightclubs, que Sí. precisamente en Hamburgo es donde ellos contratan a Ringo Starr, a Ahí se Richard parteaguas Starkey. en la historia de los... Entonces, eso te describe lo que es Liverpool. Yo ya cuando estudiaba en el 2004-2006, era impresionante. Tú ibas a un miércoles que era cuando eran open mic. Yo pensaba que era como, pues cualquiera va y agarra un micrófono a hacerle al karaoke. No. No. Un open mic, el que se para ahí, Sí, tiene sí, que claro. tocar y cantar bien, si no te echan. Te echan. Entonces empezabas a ver, oye, este no es nadie y canta súper bien, toca súper bien y trae más composiciones personales. Entonces te das cuenta del respeto que tienen para el rock, para la música, y el que se para frente a un micrófono, ya sea para hacer música o para hacer stand-up comedy, es porque lo hace muy bien. Fíjate que en Covent Garden sucede lo mismo en Sí. Londres. O sea, si tú eres actor, comediante, músico, para estar en Covent Garden, hay una escena muy buena de esta película de los magos, estos que Ajá. Ujú. la hacen Sí. en Covent Garden, pero para que tú actúes ahí necesitas haber hecho audiciones. Si Claro. no, y es la calle. Sí. O sea, es la calle, es fabuloso esto. Y además el sonido de la música inglesa está muy concatenado, por supuesto, con el folk. El folk que viene de Irlanda, Claro. música muy acústica, preciosa música, y de ahí surgen también varios grupos tomando esa raíz, como el grupo de Jethro Tull, Claro. A Jethro con Tull, sí. Ian Anderson, Con la flauta. el maestro tiene de razón. la... El juglar del rock le pusieron. Entonces, los ingleses creo que han sabido aprovechar sus raíces. Tienes razón. El británico es muy respetuoso de la raíz, es muy respetuoso de la tradición. Tienen esta mentalidad de que lo que se hizo bien una vez, no hay por qué cambiarlo. Ahí están los taxis, los Black Cats. Sí, Ajá. sí, sí. El modelo se sigue haciendo, se hace de moderno ya, pero las mismas especificaciones de espacio, de cuánto tienen que girar las llantas para dar la vuelta en una calle del tamaño de una calle de parámetro londinense, no lo cambian. Y esto pasa con la música. Hay cosas que eso está bien hecho, lo respetamos y lo mejoramos. Entonces sí hay un respeto a la tradición muy padre. Oye, una pregunta, Toño. Cuando estuviste en Liverpool, desde hace algunos años se creó un tour
Sí. sobre los Beatles. Sí, sí, sí. Donde vas a Strawberry Fields. Strawberry Fields, exacto. A la caverna. Vas a la casa de Bueno. John Lennon, a la vieja casa donde Exacto, creció. donde vivía con la tía Mimi. Exactamente. Lo tomé, recuerdo que lo tomé y te llevan a dar la vuelta y te van contando la historia. E incluso uno de los tours es en una especie de vehículo anfibio de estos de la Segunda Guerra Mundial, pintado de amarillo, como si fuera de Yellow Submarine. Ándale. Y te bajan al río Mersey, te sacan del río Mersey y sigues dando la vuelta en este vehículo anfibio con el que desembarcaron en las playas de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Y recuerdo, la verdad es que, vamos, a mí los Beatles también desde niño yo me encontré los discos de mi papá y pues me tocaron profundamente y yo creo que es algo que nunca voy a dejar. A mí no se me va a olvidar el año en que vino Paul McCartney a tocar a México al Foro Sol. Yo fui solo al concierto porque... Yo fui a ese concierto No. también. Lloré. O sea, lloré. Verdaderamente se me salían las lágrimas. Decir, no puedo creer que estoy viendo a Paul McCartney. Una leyenda viviente. Sí. Sí, cómo no. Te toca lo más profundo del alma, ¿no? Oye, hay que ligar necesariamente la industria de la música y todo lo que platicabas de el tema de Teatros. Inglaterra, también con el fútbol, ¿no? O sea, hablando de esta raíz del fútbol inglés, para mí es la joya de la corona. Sí. Puede haber discusión si España o la Serie A, Ah. pero la Liga Premier tiene 30 años de ser una industria sensacional. Y yo me iría más atrás, Alfredo, me iría a los 150 años de historia, 160 ya, desde 1861 que Sí, se sí, establece sí. la final, la FA Cup, La FA Cup. que es el torneo más antiguo del mundo, que los ingleses me lo decían mis profesores, ¿no? En la maestría me decían, fuimos los primeros en profesionalizar el juego, en comercializar el juego, en transmitir el juego, en televisar el juego, en hooliganizar el juego y en acabar con los hooligans otra vez. O sea, han ido a la vanguardia encontrando. Pero tienes toda la razón. Y creo que se basa en lo mismo que comentaba. Es un aspecto de tradición. Sí. Me decían mis maestros, el club de fútbol es un bien de la comunidad. Hay dos temas en una comunidad, en un pueblito en Inglaterra, ¿no? Su iglesia y su equipo de fútbol. Ese clubcito de fútbol de tercera, de cuarta, de segunda o de primera era el mismo al que le iba a tu bisabuelo, al que le iba a tu abuelo, al que le iba a tu padre y al que probablemente le van a ir tus hijos. Entonces, que lo mantengan como el club puede subir, bajar, Sí, ganar, sí, sí. perder, pero va a seguir enraizado en este pueblo y eso lo hace maravilloso. Identidad. Oye, Toño, y además tú condensaste toda esta información y toda tu experiencia, tus vivencias en un libro muy Sí. interesante, La Isla del Fútbol, ¿no? Es correcto, sí. ¿Qué nos puedes contar al respecto de este libro? Fíjate, cuando estaba viendo yo toda esta experiencia, me encanta leer, me encantan los libros, dije, si no lo escribo se me va a olvidar algún día, se me va a olvidar todo lo que vi. Ok. Y es un libro que se llama La Isla del Fútbol, que es un viaje por la industria del fútbol británico. Lo establecí a manera de estaciones de tren, porque me la pasaba yo viajando en tren, pero no solamente hablo de fútbol, hablo de cuando fui a la caverna por primera vez y bajé, creo que eran como 83 escalones para bajar, y lo que sentí cuando estaba yo en The Cavern, o cuando en los veranos se activan los grandes festivales de música, se acaba el fútbol y no se habla de fútbol, se habla de cricket, se habla de rugby o se habla de Wimbledon, se habla de golf. Sí, sí, la temporada. Y cómo cambia, ¿no? Va cambiando la temporalidad británica. Por supuesto que la primera vez que fui a Anfield, pues lo escribí. Cuando iba yo a ver al Manchester United, decía, wow, el Teatro de los Sueños, Old Trafford. Y también cuando vas a ver un clubcito de estos de segunda división, el Derby County. Entonces yo lo fui escribiendo de toda manera de diario y bueno, salió un libro que ahí está y luego lo releo y vuelvo a acordarme con una especie de diario. ¿Va a haber una nueva edición o alguna Pues tendría que irme de continuación? viaje otra vez. No, a lo mejor te quedaron muchas anécdotas ahí, ¿no? Porque Sí, no, yo creo que comenzarlos en un escribir es parte Sí. de ejercitar nuestra memoria y pues no sé si escribiré de eso o de algo más. libro. Y hablando de libros, ¿cuáles son tus libros favoritos? Tus escritores favoritos. Hombre, bueno, desde los primeros clásicos que empecé a leer, desde Alejandro Dumas, ¿no? Que leía yo Los Tres Mosqueteros, los clásicos, Julio Verne, ¿no? Yo los leía a los 11, 12 años y fueron los que me metieron a la literatura. Pero Claro. después, en la adolescencia te empiezas a meter con otra clase de autores como Jorge Ibargüengoitia, Claro, como José Emilio Pacheco, como los grandes escritores mexicanos. Y luego te empiezas a ir un poquito más a la parte filosófica, ¿no? Ya cuando tienes 18, 19 años y empiezas a ver el mundo y la vida de otra manera y te empiezas a meter con Hermann Hesse,
intentas. El lobo estepario. El lobo, sí, o Jack London, que es uno de mis escritores Claro, Jack favoritos, con London. El llamado de la selva ¿Cómo no? y Colmillo Blanco, que claro. es un Sí. libro que a mí, y yo creo que me va a Hermoso. acompañar toda mi vida porque yo creo que tiene el espíritu de lo que venimos a la vida, que es a luchar, a vivir con todos los sentidos, con toda la intensidad. Y hoy en día, bueno, leo un poco de todo, de deportes. Desmond Morris, no te lo dejaron Desmond en la Morris, escuela? el mono desnudo, Sí, también no, me y enseñó el mucho. El deporte rey yo se los dejaba a mis Sí, alumnos. sí, sí. para Hace que una se gran adentraran también. análisis antropológico del fútbol. Del fútbol, claro. Sí, sí, sí. No, es fabuloso. Y bueno, de ese Antonio Rosique que conocimos alguna vez, que ahora estamos retomando la conversión, te vas a República Dominicana, te vas ¿qué haces pues ya, Toño, en una carrera Fíjate, de muchos años? Antes de emprender el viaje a República Dominicana, no me gustaría dejar pasar algo que me preguntaron sobre el teatro. Sí, sí, sí. Cada vez que puedo ir a Londres, en verano trato de no perderme el Shakespeare Globe, el gran teatro que se hizo a imagen y semejanza del teatro de Shakespeare, Ajá. que solamente opera en verano, al aire libre. La gente que está abajo estamos parados, 5 libras esterlinas te cuesta el boleto, que pues, son 200 pesos o 100 Sí, pesos, y estás parado viendo puras obras de Shakespeare, con puros actores de la compañía de Shakespeare actual, y ves a grandes actores haciendo los grandes papeles, ¿no? Y ves ese teatro de madera, donde no te venden Coca-Cola, te venden vinito, y te venden almendras y cacahuates, tratando de hacer imagen y semejanza de cómo se vivió en el siglo XVI. Ahí con esto remato el viaje a Londres. Me preguntabas de República Dominicana. Sí, que te vas a trabajar, que es parte también, ¿no? De la profesión ahora. Sí, la vida me ha ido llevando por diferentes países y ahora he pasado los últimos 5 años de mi vida viviendo en la República Dominicana, algo totalmente diferente. Ni siquiera en Santo Domingo, vivo a las afueras, cerca de La Romana, pero además hago un programa de televisión que es un reality show que cambia por completo el tema emocional. Un reality show lo que hace es explotar las emociones de los seres humanos, los pone en una especie de ambiente donde se catalizan las emociones. Entonces, todos los días está llorando alguien, el otro está eufórico, el otro está enojado, la otra ya se quiere ir, el otro se quiere quedar para siempre. Entonces, manejar este tipo de emociones es muy interesante. Y yo siempre he sido muy fan del béisbol. Entonces, estoy en una de las cunas del béisbol Claro. caribeño, que es República Dominicana. Y cada vez que puedo me voy al béisbol a ver a los Toros de la Romana, los Toros del Este. Bueno, y en cuanto a la música ahí en República Dominicana, ¿te gusta el merengue? Me gusta el merengue, me gusta la bachata. La bachata. La bachata me gusta, de hecho... Que quien la popularizó fue Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, Juan Luis claro. Guerra, que pues, Que además tiene una formación interesante, Sí, Juan Luis sí, Guerra. sí. Porque él estudió en Berkeley es correcto. y estudió guitarra. Sí. Y entonces como que le metió un poquito a la guitarra y en el ritmo de la bachata y creo que creó un sonido muy, muy, muy bonito. Es correcto. Un sonido muy bonito y además que se va a quedar ahí, ¿no? Pero tiene esa influencia, un poquito la influencia de la música más mundana, o sea, con la guitarra. Incluso le intentó meter un poquito al reggae y a todo Sí, ese tipo es de cosas. correcto. Y creo que la aportación ha sido buena. Sí, es una gran aportación a la música latinoamericana, ¿no? Lo que Una han hecho con mezcla. la bachata. Sí. Una mezcla Eh, muy interesante. Sobre todo la bachata, ¿no? El merengue finalmente lo tenemos más arraigado aquí en Centroamérica. Claro. Sí, en- fue más, en Caribe. como más exportable, ¿no? Sí, Y- pero la bachata sí es 100% dominicana, ¿no? O hay No, por ahí. no, la bachata es una creación propia de Dominicana, pero enriquecida tanto en metales, tanto en guitarra, tanto en ciertos ritmos por Juan Luis Guerra. Wow. O sea, no solamente fue un artista famoso, sino también aportó. Sí, internacionalizó, se lo lleva pues lo puso de moda en Nueva York, en los grandes salones de baile de Nueva York. La verdad es que es padre lo que uno va viviendo en Dominicana, en el Caribe. La gente en el Caribe es muy diferente a nosotros aquí en la Ciudad de México. Sí, claro. ¿Cuánto tiempo estás en Me durante paso la temporadas programación? entre 6 hasta 9 meses. Ah. Ha ido creciendo. La última temporada fue de 9 meses. Básicamente vivo más allá que aquí. En la mera selva. En la mera selva y te acostumbras a que la playa está ahí
y que pues, ya después ya ni te metes a la playa, ¿no? Sí, Ya- sí. No, ya la ves así. Sí, No, ahí la déjalo, dejo. déjalo ahí. Sí, yo tuve el privilegio de vivir también en el... Ah, pues tú viviste en Playa Cancún. del Carmen y Sí. a veces, no, el primer día, el segundo Sí. día, pero ya después es como cuando estás en la Ciudad de México. Yo hace años que no voy al Museo de la Ciudad de México y mira que era yo vago de esa zona, pero bueno. Pues Toño, tenemos algo más para ¿Qué hay? que nos ilustres con respecto al tema del béisbol. Ah, me encanta. El béisbol es el juego, yo creo que se me metió en la sangre desde que era yo muy niño. Y yo creo que es el juego que me trajo a mí a este oficio, a esta profesión. Mira, Escuchar las voces. Me tocó crecer en la época de Fernando Valenzuela. Ah. Y bueno, se transmitían prácticamente todos los partidos de Todo, Fernando, sí. con la voz del Mago Septién, de don Jorge Sonia Alarcón, de Toño de Valdés. Y yo era un niño que lo veía y decía, wow. Y luego en aquel tiempo, probablemente se acuerden, Grupo Asir pasaba, o Puliventos Deportivos pasaba todos los juegos de los Dodgers de Los Ángeles en vivo, Así es. con la voz de Jaime Jarrín desde el estadio. Sí. Entonces yo ponía mi grabadora, mi radio, y para mí todas las tardes era mágico que me llevaran a Los Ángeles, o a Cincinnati, o a Nueva York, o a Houston, donde estuvieran jugando en ese momento. Bueno, vamos con esto. Y estamos de regreso a nuestro canal de Stage TV. Aquí les voy a presentar a una gran sorpresa que tenemos. Aquí a mi querido amigo Ben. Ben, ¿cómo estás? How are you? I'm great, thank you, Avery. How you doing? I'm very good. Está muy bien mi carnal aquí. Cuéntame un poquito de qué es lo que haces. What is it that you do? My name's Ben Nimmo. I'm a saxophonist and a producer from Leeds, UK, Yeah. and I'm the founding member of Ready Meal Sound. Beautiful. Y para ustedes, para traducirles un poco, él produce, saxofonista para el grupo de Ready Meal Sounds que se está creando aquí en Leeds. Y les vamos a platicar un poco y enseñar su nueva canción que sacó hace un par de meses para que ustedes lo entiendan. So Ben, tell me a little bit about your song. What's the name of your song? So the name of the song is Up and Down, produced by me and my good friend Finn Wolfson, who's an excellent producer. The first feature is Ellis Esco, a rapper from Birmingham, UK, and the second is another from Birmingham, UK, Afro the Poet. Beautiful. Entonces la canción se llama Up and Down, arriba y para abajo, y lo produjo y la escribió Ben, and who's your other friend as well? Finn Wolfson. Y Finn Wolfson. Y van a ver primero a Ellis Esco, que es de Birmingham, que también nosotros somos de Birmingham, pero estamos viviendo aquí en Leeds ahora. Y la última persona se llama Afro the Poet. Afro the Poet. Entonces, Ben, ¿a dónde vas a poder conseguir la canción? Where can we find the song? You can find the song on Spotify, and the music video is out on YouTube now. Beautiful. And you can also head to the link in the comments, and it'll be there. Beautiful. Entonces van a poder seguir esta canción y el grupo en Spotify, en YouTube, y van a poder ver el link ahí debajo de este programa. Entonces, a presentarles. So, what else would you like to say to them just before we leave? So we're just about to release our debut album. We're very excited to be here on Stage 3 TV, and I just want to share this with you guys. So yeah, make sure to check out the link, and there's lots of new, really exciting music coming from us. Beautiful. Entonces, aparte de esta bella canción que ven ustedes, va a sacar un álbum completo en un par de meses. Entonces, para que tengan un poco de sabor a lo que va a salir, aquí van a poder seguirlos todo mundo. Ahí si le clican debajo, van a poder seguir con todo. Entonces, saludos a canal de Stage TV. Saludos a las de Stage TV. Ahí está aprendiendo un poco de español día a día. Van a ver pronto que lo va a tener. Muchas gracias. Hasta luego. Check. I gave up praying, contradicting words that I'm saying. I'm stuck on pause like Isaiah. Josh Bellamy, quit playing. Cause I'm sitting on so much. Might think I lost my touch. In and out of this music thing, the door shut, it won't budge. I say that cause it come for me. I need though to live comfortably. So why am I getting this sunken feel when I ain't around company? When she ain't round to accompany me.
My head lost in the cosmos, so tough like a Viking. I'm sick of me that a hog roast. Another day, why not toast? Buzzing round like a bumble. Stay humble while you love boast. In my respect, you're the utmost. Flow infectious like fungal. Ain't hard to find if you're looking for me. Come check the pub with my uncle. Living life like I want to, but I still wanna see more. Checking on me like 1, 2. Moving up and down like a seesaw. Getting high in my downtime. Come and link me around mine. In the studio with Mitsu, girl belling me, what's the issue? Living life like I want to, but I still wanna see more. Checking on me like 1, 2, moved up and down like a seesaw. Getting high in my downtime, come and link me around mine. In the studios with Mitsu, girl belling me, what's the issue? So I stepped out, sun's out, wanna see more. My life goes up and down like a seesaw. Trying to get higher than I've ever been before. And sit bare Henny till a brother can't recall. ATP me, I do it for the people. The ones on streets and the ones on legal. My flow hit real sweet like treacle. You can have the body but your mind got an equal. And I'm not the boring type. I come with the vibes, get 'em feeling right. Oh my gosh man, I'm on the next type. Sorry babes, I ain't texting you back tonight. I wanna smoke some, I wanna write. Sean Paul flex, give me the light. I'ma tell a man I'm gone and then I'm going outside. Need my drizzy for the day and then my Henny for the night. So I stepped out, sun's out, wanna see more. My life goes up and down like a seesaw. Trying to get higher than I ever been before. And sit bare Henny till a brother can't recall. More life, yeah, my people gotta live more. No strife, we ain't always gonna be poor. Switch lanes, yeah, we about to take a detour. See my people rise, that's what my heart beat for. Let's live a lie until the sun shines and then the smoke rises and I'll pretend I'm fine. Let's live a lie until the sun shines and then the smoke rises and I'll pretend. Living life like I want to, but I still wanna see more. Checking on me like 1, 2, moved up and down like a seesaw. Getting high in my downtime, come and link me around mine. In the studios with Mitsu, girl belling me, what's the issue? Living life like I want to, but I still wanna see more. Checking on me like 1, 2, moved up and down like a seesaw. Getting high in my downtime, come and link me around mine. In the studios with Mitsu, girl belling me, what's the issue?